para poder continuar. Saludos desde Pradera Valle. Saludos, Alexa. Bienvenida, bienvenida. Listo, sí, ok, perfecto. Se ve la pantalla. Súper bien. Listo. Muchísimas gracias a todos por confirmar. Para las personas que no me conocen, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Linda Salgado, ejecutiva perla de la compañía. Y es un gustazo poder estar aquí con ustedes. Siempre me encanta, me encanta, me encanta abrir estos espacios y tener hoy la oportunidad y el privilegio de iniciar el día, de iniciar la semana aquí con este maravilloso espacio. Para las personas que se están conectando por primera vez, quiero contarles un poquito de qué trata todo y para ti que ya eres, de pronto ya llevas un tiempito, quiero recordarte toda la, todo lo maravilloso que ha sido para mí, para nosotros como equipo, este bendito sistema educativo. Si bien te conectaste por ser distribuidor, si bien te conectaste porque quieres construir un equipo de liderazgo y generar resultados extraordinarios en tu vida, de cualquiera de las formas, tú tienes a disposición todo este sistema educativo. Es un sistema que todos los días nos está permitiendo a nosotros, a quienes tenemos la oportunidad de compartir y cuando tenemos la oportunidad de recibir también entrenamientos, conferencias, capacitaciones de diferentes temas y también poder compartir la oportunidad a otras personas a través a través de Zoom, a través de todas las herramientas que tenemos como YouTube, y gracias al liderazgo que nos acompaña en este equipo, gracias a todas las personas que siempre están allí listas y dispuestas, preparando un tema con mucho amor, preparando un tema con toda su energía para poder compartírtelo aquí. Yo siempre he dicho que esto es un sistema súper integral, que esto es un negocio supremamente completo, donde no solamente vas a aprender de ventas, no solamente vas a aprender de marketing digital, y no vas a aprender solamente del negocio como tal, sino que todos los días estamos viendo personas que nos enseñan de crecimiento personal, de liderazgo, nos están enseñando cómo relacionarnos con las personas. Hemos tenido entrenamientos muy buenos de toda la parte financiera, inteligencia financiera, de manejo del dinero, administración del mismo. Entonces es algo que yo siempre les digo a las personas, conéctate, así no estés súper activo en el negocio, esto te va a servir es para la vida. Lo puedes aplicar en el negocio, pero también lo puedes aplicar para cualquier área de tu vida. Así que tú que estás comenzando, bienvenido a este espacio y conéctate al sistema educativo. Esta es la base del negocio y aquí sí o sí vas a aprender, vas a comprender muchísimas cosas y esto va a fortalecer tu creencia, tu carácter y bueno, tu decisión en el momento que iniciaste a desarrollar este proyecto. Y si estás tomando la decisión, pues súper bienvenido también. Tenemos muchísimas herramientas a tu disposición. Hoy me corresponde presentar a una persona que nos va a compartir desde su experiencia, desde su coherencia, desde sus resultados, información de muchísimo, muchísimo valor. Vamos en 31 participantes. No sé si todavía tengas de pronto personas aquí que invitaste y no se han conectado. Denos 2 segunditos, ve y escribe en su grupo, en el grupo, escríbele en su chat, ya comenzamos, estamos listos, envíale el enlace. Y mientras tanto quiero leer un poco ahorita pues que estamos ya a vísperas de terminar este año, estamos en nuestras últimas 2 semanas, hoy exactamente nos faltan 11 días para cerrar este bendito 2020 que ha sido un año tan diferente para todos, un año inesperado, un año de altos, de bajos, de subidas, de bajadas, de muchísimos retos, pero también de aprendizajes. Quiero leerlos un poquito aquí rápidamente antes de comenzar. Yo sé que allá afuera tenemos diferentes comentarios, diferentes como formas de verlo, pero para ti, que estás hoy aquí conectado con el sistema Bicrown, que estás aquí conectado con nosotros, en una sola palabra, defíneme qué ha sido para ti este 2020. Quiero leerlos, quiero que compartamos acá un poquito antes de comenzar. En una sola palabra. Trabajar para ayudar a los demás, me dicen por acá. Ha sido un año de cambio, tienda más, de crecimiento exponencial, dice Camilo Roldán, crecimiento exponencial, un año de retos, de resiliencias, tienda más, un año de fe, de bendiciones, bendiciones, Leo mucho bendiciones, qué rico que estamos tan conectados con esto.
No sé si están de acuerdo conmigo, pero allá afuera escuchamos todos los días quejas, personas lamentándose, personas diciendo quiero una oportunidad, ¿qué pasó con este año? No era lo que esperaba. Hace un año estaba pensando en mi lista de propósitos para el 2020 y estaba feliz, ansiosa, esperanzada y quizá no fue nada de lo que estaba esperando. Pero bueno, yo sí les quiero compartir un poco. Para mí ha sido un año de muchísima, muchísima bendición. Sé que para todo nuestro equipo en general ha sido un año de muchísimo crecimiento, de muchísima conexión. Y esta bendita crisis, esta bendita pandemia y este bendito COVID-19 lo que hizo fue unirnos, permitirnos crecer y, como dijo ahí Camilo, con un crecimiento exponencial impresionante. Bueno, chicos, vamos entonces a comenzar. Quiero dar paso a la persona que nos va a acompañar en esta mañana. Es nuestro Zafiro más joven de compañía, con un temazo que se llama Controla tu miedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal un chico de tan solo 18 años hoy compartiéndonos información de valor? ¿Qué puede estar haciendo una persona a su edad allá afuera, normalmente, hoy en día? Y ahora menos que puede ir al colegio, que todo el tiempo se lo han pasado en su casa. Yo escucho todo el tiempo una cantidad de temas, que mi hijo perdió el año, que mi hijo está en la casa desesperado, que mi hijo está en crisis, que no se halla, una cantidad de cosas, y saber que aquí también tenemos la oportunidad de brindar eso, de brindar oportunidad, de brindar aprendizaje, de brindar conocimiento. Y aquí está hoy Santiago Vivas, desde su experiencia, desde el recorrido que lleva en este bendito negocio, generando resultados extraordinarios. Es un chico que lleva aproximadamente 2 años y medio aquí desarrollando este proyecto, que lo está haciendo hoy de manera profesional, de la mano con su hermano, con su primo, y los tres generando muy buenos resultados y mostrándonos cómo se hace, mostrándonos el camino, mostrándonos que sí es posible a pesar de nuestra edad. Él es recién calificado, se puso como meta terminar este año, y más que terminar este año fue lograr ese rango, lograr esa meta antes de sus 18 años, y logró hacerlo, adivinen que, unas horas antes de completar los 18 años. Así que lo prometió, trabajó por ello, lo cumplió, y hoy nos está mostrando que sí se puede. Te invito a que tomes notas, no sé si tienes agenda, bolígrafo en mano, pero hay muchísimo que aprender de Santiago Vivas. Santi, súper bienvenido, te dejo con esas 43 personas. Para mí es un placer poder nuevamente tener la oportunidad de presentarte aquí en Tarima. Gracias, gracias, Linda. Hola, muy buenos días, equipo Vicron. ¿Me escuchan? ¿Todo correcto? ¿Me ven bien el video? ¿Me confirman, porfa, en el chat, Te en los vemos, se comentarios? escucha y ya se ve la pantalla, súper bien. Muchísimas gracias, Linda, por esa edificación tan power. Realmente, pues, es muy bacano ver que muchas personas se inspiran con la historia de vida que se ha construido, y eso es lo bacano porque uno trabaja es para eso. Así que, equipo, espero que estén bien. Quiero saber cómo han estado, cómo amanecieron este lunes. Quiero que me digan a quién le gustan los lunes, que me coloquen aquí en el chat. ¿A quién le gustan los lunes? O si no les gustan, quiero que me digan ahí en el chat. Quiero que esta reunión sea muy interactiva, que las personas estén ahí en el chat pendientes, porque vamos a ver muchas preguntas, las cuales van a hacer que esta reunión se desenvuelva de la mejor manera. Listo, me pongo aquí la presentación. Listo, perfecto. Aquí los leo, los leo. ¿Les gusta los lunes? Dicen, de mis días favoritos, a mí me gustan, me encantan, sí. Súper, excelente. Qué bueno que a muchas personas les gusten los lunes, porque yo preguntaba eso yo pregunto eso en una empresa, y la gran mayoría de personas van a decir que los lunes son los días que odian. Yo pregunto eso en un colegio a un pelado de 16 años, y esa persona me va a decir, uy, no, los lunes son lo más feo que puede haber en el mundo. Y yo también era así. Me acuerdo que yo cuando recién empecé la etapa escolar, cuando recién conocí el mundo de este negocio, a mí me preguntaban, Santiago, ¿te gustan los lunes? Y yo decía, no, qué pereza, el día que más odio en mi vida son los lunes. Y vaya la sorpresa que yo no nos paga los lunes, así que ese día que antes odiaba, ahora me encanta. Ahora los días que más odio son los fines de semana, porque son los días que nos está limitando a seguir trabajando, que es lo más bacano. No sé si a alguien le pasó lo mismo que a mí, porque yo odiaba los lunes, lo odiaba, pero ahora los amo. Me encantan los lunes. Así que bueno, equipo, este día les voy a enseñar un poco del tema del miedo, porque yo sé que muchas veces el miedo nos impide, aunque bueno, no tanto que nos impida no avanzar, sino que nos puede retener un poquito, lo cual nos va a demorar el proceso. Así que quiero contarles un poco de tips y unos cuantos consejos para que el miedo no sea un problema. ¿Vale? Así que bueno, primero que todo, bienvenidos. Y algo que todo el mundo cree, que el miedo es malo. Realmente el miedo no es malo, muchachos. El miedo no es malo, equipo.
Uno dice, no, yo tengo miedo de tirarme de ese parapente, porque es que quizás, no sé, llegue un error, que yo vi un video de que una persona se tiró de ese parapente y ese parapente se cayó y la persona ya no está en este mundo. Y muchas veces nos pensamos eso, el miedo nos hace pensar eso. Y si el miedo no es bueno ni malo, te afectará o te beneficiará en la medida de tu adaptación a él. ¿Qué significa esto? De que si tú no te adaptas a tu miedo, el miedo sí va a ser malo. Tienes que saber cómo adaptarte a ese miedo. Y la conferencia de hoy es exactamente para eso, para que te adaptes a ese miedo. ¿Ya? Les pongo un ejemplo de por qué el miedo es bueno. El miedo es bueno porque si el miedo no existiera en el ser humano, el promedio de vida no sería de 80 años, sino de 20. Imagínense no tener miedo, que una persona, no sé, esté en un edificio de 30 pisos y que simplemente vea el piso y no le dé miedo y le dé por tirarse. Esa persona ahí quedó. O sea, porque cree que no le va a pasar nada. ¿Ya? Y por eso el miedo es muy importante, porque el miedo va a ser una de las cosas que nos va a ayudar a tomar una decisión importante en nuestra vida. Uno de los ejemplos muy claros que ya en unas diapositivas se los voy a comentar, los miedos irracionales a los aviones. No sé aquí quién le da miedo montarse un avión. Quiero que me digan en el chat, ¿a quién le da miedo montarse un avión? ¿A quién le da miedo ver un ratón, una cucaracha? Quiero que me digan aquí en el chat, los estoy leyendo. A la cucaracha, horrible. Listo, por aquí Linda dice que le da miedo a las cucarachas. ¿A quién más le da miedo a las cucarachas, a los ratones? Quiero que me digan aquí. Esto va a ser muy interactivo. Las arañas, perfecto, Giovanna. Cucaracha, Elizabeth, perfecto. Y sí, los miedos existen realmente y son miedos irracionales, porque tú ves una cucaracha y puede que vos digas, uy, qué miedo esa cucaracha, y que vos te fobia o te dé pavor ver esa cucaracha, pero si vos te pones a pensar pues te pones a meterle lógica al asunto, y esa cucaracha, hay un 0% de probabilidad de que esa cucaracha te haga algo a vos. Solamente que el miedo te hace prácticamente decir, uy, no, qué asco eso, tira eso para allá. O sea, como que no quieres ni tocarla porque crees que te puede hacer algo. Y es un miedo totalmente irracional, porque según la lógica, a eso no te va a hacer nada. ¿Ya? Así que les quiero hablar de algo que ya entra más al mundo de los negocios. ¿Y cuántas personas aquí saben qué es el complejo de Jonas? Quiero que me digan qué es el complejo de Jonas. Si no saben, pues pueden poner ahí que no saben. No hay problema. Si le vuela, llórelo, papá. Bueno, por acá me gustan los lunes. Listo, no saben. El complejo de Jonas también se conoce como miedo a alcanzar el éxito. ¿Quién había escuchado un miedo a alcanzar el éxito? Aquí, ¿quién le tiene miedo a alcanzar el éxito? Yo creo que ninguno, porque si no, no estuvieran en esta conferencia. Hay personas allá afuera que le tienen miedo al éxito. ¿Cuánto escuchamos a esa persona, a ese papá, a esa mamá, a ese abuelo, a esa tía, a ese primo, a ese tío, que dice, no, los ricos son malos? No, yo prefiero vivir pobre pero feliz. Esas personas que dicen esa frase tienen el complejo de Jonas, tienen el miedo al éxito. Hay personas que dicen, no, yo no me quiero comprar un carro lujoso porque me lo pueden robar. No, yo no quiero hacer esto ni lo otro porque después dicen que yo soy algo torcido para conseguir dinero. No, que después me quieren buscar y me quieren robar. Y mucha gente le tiene miedo al éxito. O sea, a la gente le da miedo tener dinero, le da miedo ser exitoso en la parte financiera. Simplemente porque, o sea, buscan como excusas las cuales es como decir, no, yo no quiero ser rico porque me van a robar. Y ya, esa es su excusa para no realmente construir algo para poder llegar a hacerlo algún día. Así que quiero que me digan, ¿a quién le han dicho esa frase famosa? Yo prefiero ser pobre pero feliz. Mente pobre, exactamente. Yo prefiero ser pobre pero feliz. Y yo digo, ¿y por qué no soy rico y feliz? Puede ser las dos cosas. ¿Por qué solamente pobre y feliz? ¿Acaso los ricos no son felices? Hay mucha gente que es rica y no es feliz, pero hay mucha otra gente que sí. Así que ¿por qué pobre pero feliz y no rico pero feliz? Así que aquí es un término que surge de la psicología humanista, en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. Les da miedo salirse de su zona de confort. Personas que saben que donde están seguros y no quieren moverse más y ya saben lo que les destina el futuro. Si están en una empresa que ya están para pensionarse, saben que el futuro va a ser trabajar en esa empresa toda la vida, pensionarse, disfrutar sus 60, 65 años, 70 y creo que hasta más porque eso ya lo subieron y después morirse. Y son personas que ya saben qué les va a pasar en el futuro, lo cual yo digo, una vida así es muy aburrida. Imagínate vos saber qué vas a hacer en el futuro. A cambio, en este negocio lo que me gusta es que vos no sabes qué te depara el futuro. Vos en un año puedes estar en Cali, el otro año puedes estar en México, y eso es muy bacano porque siempre estás ansioso de lo que va a pasar en este negocio en un futuro, y yo sé que hay muchos negocios allá afuera, no solo en este. Miedo al fracaso, equipo. ¿Quién le tiene miedo a perderlo todo? ¿Quién le tiene miedo a que llegue un momento, una estrategia, que vos lo hagas, arriesgues mucho de tu capital en tu negocio y que de un momento a otro fracasaste? ¿A quién le da miedo eso, sinceramente?
O sea, sin pena. Díganme a quién le da miedo fracasar. Listo, déjenme ahora el chat. A muchos les da miedo fracasar. Alguien que me diga, a mí, o sea, que tenga los pantalones y me diga, a mí me da miedo fracasar. A mí, Joana. Claro, Lice Linda. A mí. A mí me da miedo fracasar. Perfecto, equipo. El miedo al fracaso es el miedo que más nos ataca a los emprendedores. No sé si tengo la razón, que muchas veces uno dice, uno como que le da miedo es empezar de cero. O sea, no tanto es perder dinero, porque pues muchas veces perdemos dinero y como que aguantamos y seguimos, sino el miedo a empezar desde cero, o sea, comenzar algo desde cero. Y yo sé que a muchas personas les ha tocado. Hay personas en esta red de mercadeo en Yenes que han sido diamantes y les ha tocado empezar desde cero, o sea, realmente desde cero. Desde ser diamantes a comenzar desde ejecutivo y han vuelto a levantar un rango diamante en unos cuantos años. Y el miedo al fracaso muchas veces es cuando empezamos algún negocio, hacemos alguna estrategia, un ejemplo, un Big Bang. Yo sé que muchas personas cuando hacemos un Big Bang se sientan a dialogarlo, a pensarlo y piensan más en lo negativo que les va a dar esa inversión que en lo positivo. No sé si son como yo pienso más en lo negativo porque es un error que yo cometo. Yo pienso más en lo negativo que en lo positivo. Yo pensaba, yo decía, no, es que el Big Bang después, no sé, pasa algo con un mensajero, después otra vez cierran las puertas en cuarentena y ese producto me queda retenido. Y uno comienza a pensar todas las cosas negativas que eso le puede dar sin darse cuenta que las cosas positivas son más que las cosas negativas. Y realmente el miedo al fracaso también puede ser miedo al éxito, equipo, porque no sé si han escuchado la frase milenaria de que el que no fracasa no gana, el que no se arriesga no gana, el que no fracasa no aprende. Y en vez de tomar este miedo al fracaso, cuando fracases no tomes como si fracasaste, sino que, si no, yo no fracasé, sino que aprendí. Y yo sé que mucho de lo que tenemos ahora en Bicron, el sistema de marketing digital, lo que tenemos de mensajerías en todo el mundo, todo lo que tenemos en el sistema de Bicron para poder hacer este negocio en la parte comercial de forma correcta ha sido porque las primeras personas que empezaron este negocio, como Jorge y Camilo Roldán, fracasaron simplemente. Porque vos le preguntas a Jorge o a Camilo que empezaron Bicron, cuando recién empezaron, vos le preguntas, Jorge, ¿vos cómo vendías? Él no te va a decir con marketing digital. Él no te va a decir con una publicidad paga por Google Ads. Él no te va a decir nada de eso porque él no empezó así. O sea, realmente empezó a fracasar, comenzó a hacer pautas publicitarias súper malas porque no sabía nada sobre eso. Mientras fracasaba y perdía dinero en esas pautas de Facebook, él seguía, insistía hasta que encontró la pauta que era y comenzó a duplicarla a todo el equipo de Bicron. Y gracias a eso, todos nosotros podemos comercializar en cualquier país del mundo. Así que el miedo al fracaso es miedo al éxito, equipo. El miedo al fracaso es miedo al éxito. O sea, si tú fracasas, sí, o sea, es doloroso porque yo también lo he sentido, porque uno se siente re mal, uno como que quiere tirar la toalla. Pero vos pasan unos añitos, unos meses más, fracasaste y ya estás bien. No sé si a vos te pasa, a mí me pasa, y yo me río del fracaso que tuve. Y digo, uy, yo fui a lo bien muy, perdonen por la expresión, yo fui muy bobo al cometer ese error y me río. Yo le cuento a todo el mundo que cometí ese error riéndome. Pero obviamente cuando te pasa ese suceso que te hace sentir mal, obviamente en ese momento no te vas a reír, sino que estás devastado. Pero yo siempre me pongo a pensar y digo, yo siempre que he fracasado, a los 5 o 6 meses me acuerdo de eso y me río. Así que cuando fracaso, yo ya como que digo, no, yo estoy aprendiendo, simplemente es algo que tiene que pasar. Y entre más fracases, pues más aprendes. Lo importante aquí que es que cuando fracases no vuelvas a cometer el mismo error 2 o 3 o 4 veces. Porque es ahí el problema. Si vos cometes el error muchas veces, ahí no estás haciendo nada. Ahí sí estás fracasando realmente. La idea del fracaso que es que cometas un error de una cosa y que después ya no lo vas a cometer. Porque si no, se vuelve un círculo vicioso que realmente no te dejará avanzar. ¿Ya? Miedo a la muerte. ¿Quién le tiene miedo a la muerte aquí? Yo creo que es el miedo que todos tenemos. Es más, quiero que me diga alguien que no tenga miedo a la muerte. Yo quiero ver una persona que no tenga miedo a la muerte. Que diga, si yo me muero mañana, no me importa. Quiero que alguien me diga que no tiene miedo a la muerte. Yo creo que todos tenemos ese miedo. Estuardo García, ¿no tienes miedo a la muerte? Quiero que me digas, ¿por qué no le tienes miedo a la muerte? Quiero tener ese concepto tuyo de por qué no le tienes miedo a la muerte. Jimmy Rivas. Bueno, veo que mucha gente le tiene miedo a la muerte. Yo creí que muchas personas tenían miedo a la muerte. Extrañamente no. Bueno, ahí mientras escriben, mientras estoy hablando, quiero que me digan por qué no le tienen miedo a la muerte. Quiero saber por qué no le tienen miedo a la muerte. Y más que miedo a la muerte, no es miedo a la muerte, sino miedo a cómo vamos a morir, en qué momento. No sé si, o sea, pues vos cuando te morís, vos ya no sentís nada. O sea, ya simplemente es un viaje por allá. O en lo que vos creas, si te vas al cielo, si te quedas en la oscuridad eterna, en lo que sea.
sino más miedo en qué momento vas a morir. O quiero que alguien que me dé un trasfondo. Yo quiero que alguien tenga la misma idea que yo tengo, a ver si está aquí, que después se las voy a decir. Una vez me pegó un paro respiratorio, no porque es parte de lo que va a ocurrir y es mejor pensar en dejar un legado al prójimo. Excelente, Estuardo, es muy parecido a lo que yo pienso. Jamie, yo no le tengo miedo a la muerte porque hasta ahora he vivido en amor con mi familia, he trabajado por conseguir lo que he querido y moriría agradecida por todo lo lindo que recibí. Excelente, Jamie. Parte de ese concepto lo tengo yo. Miedo a morir sin haber alcanzado los sueños. Esa palabra es la que a mí me conduce en la muerte. Que yo siempre veo un ejemplo, a veces miro a mi abuelo y yo miro a mi abuelo, bueno, mi abuelo tiene 80 años, está pensionado, pues ya vive en la casa, pero yo miro el historial de vida de mi abuelo y el 90% de su vida estuvo trabajando en una empresa, de 8 a 12 horas. Yo veo el historial de vida de cómo y cuánto viajó. Bueno, aunque sea la empresa, lo habrá llevado un paseo, si mucho habrá salido del país una vez, conoce nomás a mar una vez, y yo digo, bueno, a mí no me da miedo morir, a mí me da miedo morir como en este momento estaba viviendo mi abuelo, sin haber alcanzado mis sueños, porque yo sé que mi abuelo a los 20 años, 15 años, debe haber dicho, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero conocer el mundo, quiero ir a España con mi novia, yo no sé, quiero ir para España, quiero ir a París, quiero tomar foto, y que llega un momento en que se le cortan los sueños, y yo sé que él va a llegar a un punto en el que él esté más viejo aún, y va a decir, bueno, ¿yo qué hice con mi vida? Yo me la pasé trabajando para una persona toda mi vida y si es como pensar en todo lo que dejaría vivir, no cumplir lo que me he propuesto. Exactamente, es el concepto que yo siempre llevo. Mi miedo más grande y más profundo es ese que les acabé de mencionar. Morirme sin hacer lo que yo quise hacer. Depende de la causa de muerte. Bueno, pero aquí también está hablando del tema. No le tengo miedo porque es proceso que todos viviremos, aunque sea difícil. Exacto. Más que miedo a morirse, es el miedo a no lograr tus sueños, el miedo a no lograr tus metas. Mucho miedo en este mundo. Lo que más me da miedo a mí es morirme sin haber logrado mis sueños. Y ahora les diré por qué ese miedo que yo tengo es muy bueno. Ya les diré por qué. Bueno, cambiando el tipo de miedo que también está, aparte de la muerte, están los miedos irreales y irracionales. Un miedo como cuál. Estás en un parque de diversiones y ves una de esos, no sé, ves un juego de atracciones, no sé quién conoce algo que llama el Fireball aquí en Colombia. Es como una bolita que vos te suben en un carrito, te dan vueltas en el carro, que es una bola grandísima, y te dejan por allá montado. ¿Ya? Y muchas veces uno ve eso y uno dice, uy, qué miedo. O sea, a mí por lo menos me encanta sentir esa sensación de miedo cuando veo eso. Y digo, uy, no, qué miedo. Pero hay gente que dice, yo digo, uy, qué miedo, pero me quiero montar porque es bacano. Y hay gente que dice, uy, no, qué miedo, yo no me voy a montar esto por nada del mundo. Después allá arriba se para esa cosa y yo caigo de cabeza para el piso. Y mucha gente piensa eso. Yo conozco demasiada gente que me dice eso. Y es un miedo irreal o irracional porque vos tenés más probabilidades de salir aquí a la calle, tropezarte con un muro, caerte y morirte que montarte en una atracción de esa y salir muerto. O sea, es la cruda realidad. Vos tenés más probabilidades. En un ejemplo, cuando vos te montas en un avión, hay mucha gente que le tiene miedo al avión porque está volando en el cielo y que sabe que en cualquier momento se puede caer. Pero vos morirte en una caída de avión, hay más probabilidad de que vos salgas a la calle, coges tu moto y no volvás, a que te montes en un avión y no volvás. ¿Ya? Por eso es un miedo irreal, irracional, un miedo que simplemente te da miedo porque sí. O sea, lógica, ese miedo no debería darte miedo porque tenés más probabilidad de hacer cosas cotidianas y tener peores resultados. Ya, no sé a quién le pasa que tiene un miedo irracional por los aviones, como les comenté en un principio, personas que le tienen miedo irracional a una araña pues puede ser pequeñita, yo sé que hay gente que le tiene miedo, gente que le tiene miedo a un ratón, yo por lo menos me dan miedo los ratones, no es que me den miedo, sino que me dan como asco, me dan fobia, y uno a veces cree que el ratón se le va a montar y le va a morder y ese ratón lo va a dejar pailas, por decirlo así, así hablamos coloquialmente, aquí en Cali. ¿Ya? Y estos miedos hay que dejarlos atrás, estos son miedos que no existen, miedos a iniciar un nuevo negocio, en este caso, hacer una inversión, no sé, un nuevo mercado en España, a uno le da miedo, uno dice, bueno, si ese mensajero me roba, si esto pasa, si yo no sé qué, pero es un miedo irreal, un miedo irracional, un miedo que ya sabes cómo controlarlo. ¿Cómo se supera ese miedo? Pues pedirle al mensajero lo que viene siendo todos los papeles de él y ya sabes que esto se va a desaparecer. Pero hay gente que estaba viendo esto, la solución a ese problema, de igual forma le sigue dando miedo. Y estos miedos son los que nos limitan. El miedo que más nos limita a nosotros es el miedo irreal y el miedo irracional. El miedo que literalmente no tiene lógica, o sea, te da miedo porque sí, porque te da miedo. Y estos son los miedos que hay que superar, equipo. Hay que saber superar estos miedos y hay que pensar. ¿Uno cómo supera estos miedos? Pensando con lógica. O sea, vos pensás con lógica, vos decís, bueno, ya tengo los papeles del mensajero, ya tengo la cédula del mensajero, ya tengo el root de la empresa del mensajero. Si me llega a robar, el que sale más perdiendo es él, porque yo lo puedo publicar en cualquier lado, se le puede hacer una demanda. ¿Ya? Así que ya se acabó ese miedo.
Ahora bien, cada que tengas un miedo irracional, piensa en esto, lo que acabé de mencionar, pues lo que acabé de mencionar con algunos datos más. Mucha gente va a la playa y siente miedo de que aparezca un tiburón en las olas. ¿A quién le ha pasado eso? Yo cuando estoy en la playa siempre pienso en los tiburones. ¿Quién más piensa lo mismo? Uno dice, uy, ¿qué tal que yo me meto en esa playa y que salga un tiburón por ahí y después uno queda ahí? Pero sin embargo, hay más gente que muere o es lesionada por los cocos que caen de las palmas que por gente que muere por un ataque de tiburón. O sea, el mundo es tan raro que uno a veces como que el miedo es un miedo muy irracional. O sea, te dan miedo los tiburones, pero no es probabilidad que te mate un coco que te caiga en la cabeza en una playa. Asimismo, mucha gente tema los rayos, equipo. ¿A quién le da miedo que le caiga un rayo? Yo una vez vi un video de una persona que estaba en la ducha, que estaba bañando, y que estaba lloviendo, me estaba yendo por fuera y que un rayo cayó en una de las partes del acueducto. Y esta persona se electrocutó bañándose, ya que el acueducto pues dio toda la electricidad hacia la bañera donde estaba él, y esta persona casi se muere. Y yo desde ese momento, cada que está lloviendo, yo no me quiero bañar porque, uy, yo digo, qué miedo que me caiga un rayo. Y después me pongo a pensar este dato y digo, no, pues eso es una cosa que no tiene lógica. Y uno como que tiene ese miedo a bañarse simplemente porque cuando está lloviendo, simplemente porque vio que una persona le cayó un rayo en el acueducto y casi se muere porque le cayó el rayo y se le guió el agua. Pero uno ve la probabilidad de que pase eso y es casi nula. Hay mucha gente que le pasa, pero, o sea, es más probabilidad, como dice aquí, de personas que mueren porque son alcanzadas, perdón, hay más probabilidad, estadísticamente hay más probabilidad de morir por jugar con la tapa de un bolígrafo en la boca, que todo el mundo hacía eso en el colegio, que por el alcance de un rayo, muchachos. O sea, estos son los miedos que con estos daticos vos te colocaba a pensar. Usted comentaba, vos te colocas a pensar y decís, bueno, a mí me da miedo unas cosas que no tienen sentido. Ya, y las cosas que te deberían dar miedo, puede que no te den miedo. Ahora bien, quiero que me digan, creo que ya mucha gente lo dijo en el chat, pero quiero que me vuelvan a decir todos, aquí hay cuántos conectados estamos 73 conectados, quiero que me digan cuál es su miedo más profundo. ¿Cuál es el miedo más profundo que tengan? O sea, si les da miedo las arañas, que es el miedo más duro que tienen, pues díganlo, no me importa. Pero quiero saber cuál es el miedo más profundo que tienen ustedes. Perder a mi madre, las alturas, Sofi Gallego. Por ahí dice Diego Castillo que convierte en Flash. Ah, ok, estaba respondiendo el anterior mensaje. Los peluches, vea pues. Perder a mi abuelo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Somos 72 personas en la sala. Quiero que todos me digan cuál es el miedo más profundo que tienen. Fracasar, que es quedar paila, pues no entiendo muy bien ese. La enfermedad, perderme a mí mismo, la serpiente, pero las mato. Y perder a mi amada madre, conformarme, súper bien, de poder ayudar a mis familias. O sea, ¿tu miedo es ayudar a las familias o cómo así, Gabriel? No te entendí bien. Ah, ok, ya te entendí, Jimmy. No, solo que no lo había entendido bien con la frase que había escrito. Listo, y sí, realmente los miedos más profundos son los miedos que yo sé que te pueden devastar tu vida, como decían por aquí, el miedo que de tu madre muera, el miedo que tu abuelo muera, el miedo a fracasar, que es un miedo que ya lo hablamos, el miedo a no lograr los objetivos. Y todos los miedos que me están nombrando, menos algunos 2 o 3 miedos, es relacionado con la muerte tuya o de alguien, si no lo piensan. Muerte a tu madre, muerte a tu padre, no sé, morir sin cumplir los objetivos, que eso es lo que más me da miedo a mí, más me da miedo a mí, porque yo me pregunto, bueno, pues yo a veces pienso, muerte de mi madre es una muerte inevitable que algún día va a pasar, pero no sabemos cuándo. Muerte de mi abuelo también es inevitable, muerte mía es inevitable, o sea, muerte de todo el mundo, todas las personas que estén vivas algún día tienen que morir. Y yo a veces pienso eso, yo sé que es triste, pero es la vida, y simplemente hay que seguir y hay que avanzar. Y mi miedo más profundo, como yo siempre lo digo, es llegar a una edad 85 años, estar en una cama o estar, no sé, estar en un hospital, hospitalizado, estar en un ancianato y que uno diga, bueno, ya me quedan pocos años de vida, pero yo qué hice con mi vida. Yo por qué no aproveché cuando estaba joven y viajé y disfruté, hice esto, hice lo otro, construí un legado y simplemente hay gente que se muere y en vez de dejarle el legado a las personas, a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos, les dejan deudas. O no sé si han visto eso. Seguir sin independencia económica, dice Eduardo, y sí, realmente los miedos es algo que nos motivan, muchachos, o sea, hay miedos que motivan. Yo no sé si a ustedes los miedos los motivan también. A mí hay miedos que me motivan, no estoy hablando de los miedos a las cucarachas, porque vos qué te va a motivar una cucaracha,
Si los miedos como estos, yo cuando, una conferencia, les quiero contar, hubo una conferencia, no me acuerdo de quién era aquí en Cali hace como un año y medio más o menos, y en esa conferencia era un coworking, y en esa conferencia nos dijeron, escriban en un papelito su mayor miedo, su miedo más profundo, la cosa que ustedes más le tengan miedo en su vida. Y me dieron ese papelito y yo me coloqué a pensar y dije, no, mi miedo más profundo es morirme sin haber logrado mis objetivos. Y después esa persona nos dijo, quemen ese miedo. O sea, colocó una ollita en la mitad de la sala, pues estaba en llama la olla, y decía, quemen ese miedo para que no sea un problema en un futuro. Entonces yo miré mi miedo y dije, no, pues, o sea, este miedo realmente no es un problema, porque si yo no tuviera este miedo, yo no estaría haciendo este negocio realmente. Si yo no tuviera el miedo a morirme sin haber logrado mis objetivos, yo no estaría luchando para lograr esos objetivos. Y esos son miedos que a uno lo mueven. Un ejemplo, un miedo que se muera tu madre. A eso te motiva a ser mejor cada día, a darle de todo a tu madre. Si tú tienes la forma de llevarla a viajar y hacer que disfrute cada segundo y que tú estés cada segundo que puedas con ella. Lo cual eso motiva. Yo no sé si ustedes los miedos los motivan. Y yo cuando vieron esa conferencia, yo fui la única persona que no quemó ese papel. Porque yo dije, ese miedo realmente a mí me encanta. O sea, ese es el miedo que más me gusta de todos los que tengo. Porque esto me va a hacer proyectarme en un futuro en algo mejor y llegar a los 80 años en, no sé, puede ser en Ibiza, puede ser en Santorini, relajado de la vida, diciendo, uy, yo todo lo que logré en mi corta edad, todo lo que logré en mis 30 años, todo lo que hice en toda mi vida, ha sido algo muy bueno de lo cual yo me siento orgulloso y ya puedo morir en paz, realmente. Y no llegar, como les dije, en una clínica por allá todo tirado y decir, no, yo no hice nada, solo trabajé, me pensioné y me morí. Y eso es muy triste. Yo sé que mucha gente vive esa realidad y es muy triste. Así que usa tus miedos para motivarte. Intenta todo lo posible para que tus miedos te motiven y no te obstruyan. Los miedos irracionales son los miedos que te van a detener, los miedos que te van a decir no sigas, los miedos que te ponen excusas. Realmente los miedos irracionales son excusas que te pones para no hacer algún objetivo. ¿Ya? Usa más bien los miedos más profundos que tengas para motivarte. Otra cosa que me dijo Sophie, si no estoy mal, que era el miedo a las alturas. A mí me encantan las alturas y no porque no les tenga miedo, sino porque, o sea, ¿cómo les explico? A mí las alturas me gustan, pero a mí me dan miedo las alturas. ¿Cómo así? Yo a veces voy, no sé, a un lago, no sé si los que van a los lagos han visto que la gran mayoría de lagos tienen como una roquita por allá encima, más de 3, 4 metros, que son profundos, que tienen como 3 metros, y que uno se tira. Uno ve personas tirándose y uno dice, uy, esos manes están locos. Yo cada que llego a un lago de eso, yo veo eso y digo, uy, qué miedo, pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y uno sube temblando, uno sube realmente temblando de ese coso y uno dice, uy, ¿qué tal que por allá hay una roca o algo? Y uno siempre piensa lo más negativo del mundo. Y yo siempre hago eso, yo me subo con mucho miedo, pero me gusta porque a mí me gusta la adrenalina, pero subo con mucho miedo y digo, tengo que superar este miedo. Y cuando llego a la roca para tirarme, yo no la pienso. Ese es el error que uno puede hacer con los miedos. Si vos querés superar un miedo, no tenés que pensarlo, no tenés que luchar con el miedo y darte puños con el miedo, sino que como dejarte llevar, simplemente no hacerle caso y listo. Y yo siempre que llegaba a esa roquita, yo no miraba para abajo, yo simplemente me tiraba. Yo me tiraba y cuando caía al agua y subía, la mejor satisfacción que uno puede tener en el mundo es haber cumplido eso. Y a uno le dan ganas de seguir haciendo eso. Uno ya le pierde el miedo. Y uno después se ve tirándose otra vez y otra vez y otra vez y ya no te da miedo y ya hasta te da igual. Pero la primera vez que lo hiciste tenías un miedo tremendo. ¿Ya? Y eso llama superar un miedo. En este caso, el miedo a las alturas. El miedo a las alturas yo lo superé así. Y me gusta sentir eso. Un ejemplo, miedo a subirse a un edificio. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, pero también a subirse a un edificio, sabiendo que está resguardado. Este miedo, ¿cómo se supera? Pues sabiendo obviamente que ese edificio no se va a caer. Si tenés una ventana ahí, probablemente esa ventana no se rompa dentro de 10 años. Así que es un miedo irracional, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo superar un miedo? Un miedo más que todos los irracionales. Dejar de huir de ese miedo, o sea, simplemente afrontarlo. No lo negues, o sea, si vos tenés un miedo, no decís, no, a mí no me da miedo eso, sabiendo que por dentro estás cagado del miedo. Deja de luchar con esos miedos. No veas el miedo como un enemigo, sino hacértelo amigo. Hazte amigo de tus miedos, como lo acabo de decir. Afróntalos como una oportunidad para crecer. Esto es para los miedos profundos que tenemos nosotros. Miedo a que se muera tu madre, miedo a perder la vida de un momento a otro, o miedo a morir como el mío, morir sin haber cumplido mis sueños. Todos estos miedos que son profundos, que son los miedos más grandes que te impulsan en tu vida, usalos como una motivación o una oportunidad para crecer. Es como un despertador que te dice, avispate que ya tenés 35 años, tenés 18 años, tenés 25 años, tenés 24 años,
y todavía no has logrado ninguno de tus objetivos para poder ser feliz cuando ya estés en las últimas etapas de tu vida. Ahora bien, esta imagen se la vi creo que a una persona, creo que fue a Nancho, que la subió al estado, en Hernán Tálvaro, que decía, si lo quieres, arriésgate, si lo sientes, dilo, si lo sueñas, hazlo. Y yo le añadí una cosa más, si te da miedo, hazlo con miedo, realmente. Si algo te da miedo, hacelo con miedo y afronta ese miedo realmente. Tómenle una foto a esa fotico, si quieren la suben a Instagram, si quieren me etiquetan, si quieren la suben al WhatsApp, pero guarden esta foto. Cada vez que tengan una decisión importante, vean esa foto. Una decisión importante en el mundo de los negocios, una decisión importante en tu vida, una decisión que te puede salir muy bien y te puede beneficiar demasiado. Miren esta imagen. Si lo quieres, hazlo, arriesgate. Si lo sientes, dilo. Si lo sueñas, hazlo. Si te da miedo, hazlo con miedo, no hay problema. Y si fracasas, pues aprendiste y seguís con tu vida. Ahora viene algo que llama las dosis de miedo. ¿Quién sabe qué son las dosis de miedo? Alguien que me diga ahí en el chat. ¿Qué es la dosis del miedo? Bueno, aquí hay una persona que me estaba comentando que las alturas no le daban miedo de niño. Y es como algo muy chistoso porque uno de niño no le daba miedo a nada. Uno de niño hablaba con cualquier persona en la calle como si nada y se hacían amigos. Hay mucha gente que hizo amigos así de niño. ¿Y ahora a uno qué le pasa? Ahora uno de adulto uno dice, uy, no, yo no conozco a esa persona. O hay gente que le da miedo llamar, hay gente que le da miedo coger el celular y llamar a pedir una pizza. Yo conozco personas así que dicen, uy, no, llámate vos que a mí me da pena. A mí me da como miedo llamar allá y equivocarme. Y son miedos muy irracionales. Y uno de niño era un tremendo, porque uno hacía lo que uno quería sin importarle que hubiera miedo. Hay niños que son realmente, no tienen miedo por la vida. Así que bueno, las dosis de miedo, ¿qué son? Dosis de miedo son cosas que tenés que tener en cuenta. El exceso de miedo, ¿qué pasa con el exceso de miedo? Te paraliza, te paraliza. O sea, si vos tenés miedo y te pones a pensar y seguir pensando, probablemente ese miedo te va a paralizar. Poco miedo, el poco miedo, ¿qué pasa? El poco miedo te impulsa. Es un miedo que lo tenés presente, pero vos sabes que puedes combatir con él y puedes sacar adelante, puedes impulsarte gracias a ese miedo. Está la persona que no tiene miedo, la persona que no tiene ninguna urgencia. Una persona que no tiene miedo en este mundo es una persona que no tiene urgencia de nada, una persona que realmente no tiene ningún perro, como le podemos decir por aquí. No tiene ningún perro para seguir adelante. Porque realmente el miedo no es malo, como les dije al principio, el miedo nos va a impulsar. La persona que no tiene miedo es una persona que a lo mejor no tiene aspiraciones en la vida, o si no es una persona que nació con un problema psiquiátrico que no puede sentir miedo, ¿ya? Pero una persona sin miedo realmente es una persona que está relajada, que está conforme con lo que tiene, que no tiene urgencia. Como les comenté, es como una persona de 50 años que ya ha logrado todo en su vida, que a lo mejor ya no le da miedo nada, porque ya cumplió todos sus objetivos. Pero una persona, si usted me dice en este momento que no tiene miedo, tiene que buscar ese miedo porque si no va a quedar en el mismo lugar que está. Así que, buen equipo, una de las mejores satisfacciones que puede tener el ser humano es cuando supera algún miedo. No sé, alguien que me cuente alguna anécdota de cuando superó un miedo y cómo se sintió después de haber superado ese miedo. El miedo a las alturas, como les pude comentar en el ejemplo de cuando me tiraban en el lago, que yo me tiraba en ese lago y que cuando uno caía al agua, uno superaba el miedo y uno se sentía súper bien. Uno decía, uy, qué satisfacción tirarme de ahí y que cayera bien y que no me diera miedo. Y uno seguía intentando y seguir y simplemente quitarse ese miedo de un momento para otro, ¿ya? Así que quiero que alguien me cuente una anécdota antes de acabar esa conferencia de una cosa que superó gracias al miedo que tenía. Quiero que alguien me diga. Anécdota de que, no sé, a lo mejor una inversión de Big Bang que tenías miedo a hacerla y que al final esa inversión es una de las mejores cosas que te pudo haber pasado en el negocio. Quiero que alguien me diga. Me paré en un domo de 60 metros de altura y miré para abajo. Sofi, la persona que tenía miedo a las alturas. Ahí va superándolo y después de pararse en ese domo, no sé si te pasó, que te sentiste como un fresquito en el cuerpo, como que dijiste, uy, superé ese miedo. Superé un miedo que por dentro me estaba matando literalmente. Súper, Sofi, súper. Y bueno, ya los quiero dejar con este párrafo, por decirlo así, que es una de las fotos que yo subí una foto con ese párrafo, si la quieren ver está en Facebook. Y es una de las veces que yo llegué de Perú, estábamos recién empezando la pandemia y yo me coloqué a pensar qué hubiera sido de mí si yo al principio, que tenía mucho miedo al empezar este negocio, me hubiera rendido. Para los que no conocen mi historia, yo estaba pensando prácticamente este negocio para comprarme un PlayStation, que es una inteligencia de un niño de 15 años, o sea, realmente una idea muy boba. Y si yo en ese momento me hubiera comprado el Play 4, o sea, yo me coloqué a pensar esto cuando escribí esa frase, si yo me hubiera comprado ese Play 4, ¿yo dónde estaría ahora mismo? ¿Yo en qué punto estaría hoy?
Y yo escribí esa frase, eso fue como en marzo 20 más o menos. Y esta es, muchas veces nos rendimos por miedo al fracaso. Cuando estés en esta situación, piensa, ¿qué sería de ti si renuncias? Y luego piensa, ¿qué sería de ti si persistes? Después de un tiempo te podrás dar cuenta que si persistes llegará un punto de tu vida que digas, lo logré. Pero si te rindes, llegará un punto en tu vida en el que digas, si no me hubiera rendido, estaría en un mejor lugar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en cuál de las dos situaciones mencionadas se quieren ver en un futuro? Yo escribí prácticamente este párrafo ese día que les comenté, y yo me hubiera preguntado, si yo no hubiera seguido con esto, yo hubiera visto a muchas personas cercanas, en este caso Jorge, Camilo, progresar en este negocio, y yo en este momento estaría diciendo, si yo hubiera seguido en ese negocio, yo tuviera los resultados que ellos tienen, pero no los tuve simplemente por no persistir. Así que quiero que bueno, pues los que no habían leído esa frase que la había colocado en una foto mía, que la guarden, que se la graben, porque realmente ese ya lo estaba inspirado un poco, lo escribí. Y bueno, Camilo Roldán, hablar en público me forcé, hablando un poquito más de los miedos de las personas, me forcé a hacerlo muchas veces y ya no me cuesta. Perfecto. Entrar a Bricron, pensé que no era lo mío y ha sido la mejor decisión que me ha pasado. Súper, Alejandra. Eduardo García, comienza a superar el miedo cuando enfocas a Dios, cuando piensas que vas a crecer y ves más positivas las cosas. Exacto, cuando ves más positivas las cosas es cuando más te salen bien. Rosy, cuando estaba pequeña me daba miedo las serpientes hasta que mi papá me enseñó a matarlas. Bueno, este miedo este es un poco más sangriento, pero de igual forma de satisfacción. Antes tenía miedo a tratar con clientes para vender, hoy ya no. Este era un miedo que yo también tenía, literalmente. Yo tenía miedo a tratar con un cliente porque yo me ponía a un obstáculo, que era mi voz. Yo en este momento hablo muy agudo, como lo pueden notar, y antes, hace 2 años atrás, hablaba mucho más agudo, y ahí me daba pena llamar a un cliente, venderle un producto y uno hablando con voz de niño. Y ahí me daba mucho miedo eso. Después lo superé porque ya como que las personas no se daban cuenta que tenía 15 años, sino que creían que a lo mejor era una persona de 23 años con una voz aguda, y listo. En una de las estrategias que hizo Mauro, hizo un maratón de llamadas y por un trauma de niña con mi mamá tenía miedo a llamar. Y ese día logré estas citas por teléfono, súper. Hace 3 años tenía miedo de invertir hasta que llega una vez. Uno de los ejemplos claros, que fue el creador prácticamente de Vicron, es Jorge Vivas, mi hermano. Que esa persona, o sea, yo no sé, yo creo que sí tenía miedo, pero uno lo ve y dice, uy, este man no tiene miedo. Porque es que empezó un negocio, que es Genes, empezó un negocio literalmente, prácticamente pues se había retirado de su empresa, tenía un hijo, una esposa que mantener, una casa que mantener y tenía un carro. Y de un momento a otro quiso meterse en un negocio, vendió ese carro sin saber nada de marketing digital, sin que su patrocinador en ese momento tuviera resultados, y vendió un carro y empezó este negocio. O sea, eso se llama un miedo que realmente él tenía, pero no se dejó llevar, y ese miedo antes lo impulsó. A él lo impulsó más darle de comer a su familia que ese miedo que lo estaba impidiendo invertir en este negocio. Y ahora miren dónde está. Han logrado muchas cosas positivas. Así que ya, equipo, los dejo con esta frase. Pierde el miedo y atrévete a intentar todo aquello que sueñas. Si no debemos tener miedo, no debemos tener miedo de confrontarnos, hasta los planetas chocan y de esos choques nacen estrellas. Así que bueno, equipo, esta es la conferencia del día de hoy. Espero que les haya llegado un poco y que la próxima nos veremos y está también full. Recuerden, todos los días tenemos entrenamiento, así que para que estén súper conectados. Nos vemos a la próxima, equipo. Súper, Santi, muchísimas gracias. ¿Qué tal el espectáculo de entrenamiento? ¿Qué tal la información? ¿Qué tal con tan solo 18 años enseñándonos a superar miedos? Muchísimas gracias por tu entrenamiento, por toda la información, por compartir desde tu experiencia todo lo que nos transmitiste en esta mañana. Quiero que me acompañen, por favor, a darle las gracias, a felicitar a Santiago por entregarnos tanta información de valor.